Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo aprenderemos cuáles son las fórmulas de las áreas de las figuras planas más famosas. Las figuras planas que vamos a estudiar son el rectángulo y el cuadrado, el triángulo, el pentágono y el círculo. En principio, en el rectángulo, siempre me van a dar su base, que lo llamaré como una B, y su altura, que lo llamaré H. La fórmula del área del rectángulo es base por altura. Esta fórmula la hemos usado toda la vida. Por ejemplo, cuando estábamos en clase y queríamos contar cuántas personas había en clase, había pupitres. Entonces, cuando teníamos pupitres, por ejemplo, en esta clase pequeñita, en la que había, pues, por ejemplo, 3 filas con 4 columnas de pupitres, nosotros no íbamos sumando uno a uno. Lo que hacíamos era ver cuántas había aquí, que había 3, y cuántas había aquí, que había 4. Lo que hacíamos era 3 por 4. Pues esto es lo mismo. Lo que hacíamos era multiplicar la altura por la base. Seguimos con el cuadrado. El cuadrado realmente es un rectángulo. Lo que pasa que los lados miden lo mismo. Entonces, a mí me van a dar un solo lado, porque todos son iguales, y la fórmula del área de un cuadrado va a ser L por L. La misma que la del rectángulo, es decir, L cuadrado. La fórmula del área de un triángulo, pensadlo bien. Si la de un rectángulo, ¿vale? Por ejemplo, ahí tenéis el rectángulo, es base por altura, y un rectángulo lo puedo dividir en dos triángulos, realmente es el área de los dos triángulos. Por lo tanto, un solo triángulo sería la fórmula del rectángulo dividida entre dos, ya que está formado por dos triángulos. Entonces, a mí en principio me tendrán que dar la altura y la base, o calcularlas yo de alguna forma. Hemos dicho que la fórmula del área del triángulo sería base por altura dividido entre 2. Estas fórmulas hay que sabérselas de memoria. Con el uso al final nos las aprendemos. Pentágono. He puesto un pentágono porque, bueno, en la aplicación yo intento dibujar algún dibujo y no me sale. Pero el pentágono me lo ha cogido rápido. Cuando yo pongo un pentágono me refiero a cualquier figura regular de 5 lados o más. Figura regular, recordemos que es que tiene todos los lados iguales y sus ángulos internos. A lo que voy es que la fórmula que voy a dar para el pentágono sirve para el hexágono, para el heptágono, para el octógono, eneágono, decágono, etc. Para la fórmula necesitaré dos cosas. Un lado, pues por ejemplo este, que va a ser L, y la apotema. La apotema de un polígono regular es lo que mide desde el centro del polígono hasta la mitad de cualquiera de sus lados. Y lo llamaremos A. Entonces, la fórmula del área del pentágono es perímetro por apotema dividido entre 2. ¿Vale? Apotema. Os recuerdo también que el perímetro es la suma de los lados. O sea, en este caso en concreto, el perímetro sería 5 por L. Porque como hay 5 lados, el perímetro sería lado más lado más lado más lado más lado. Es decir, 5 veces el lado. Ahora, si es un hexágono, pues el perímetro sería 6L. Si es un heptágono, 7L. Pero con lo que os tenéis que quedar es que la fórmula del área del pentágono, o del hexágono, del heptágono, etc., es perímetro por apotema partido de 2. Por último, la del círculo también es muy sencilla. A mí en el círculo, en principio, me tendrán que dar siempre el radio. Me pueden dar el diámetro y entonces, pues la mitad es el radio. Pero sin el radio no lo puedo calcular. La fórmula del área del círculo, y esta os la tenéis que creer, es pi por r al cuadrado. Pi, os recuerdo que es 3,1415, no me sé más. Con que lo sustituyáis por 3,14 suele ser suficiente. Yo a mis alumnos nunca les sustituyo pi. Si por ejemplo un área son 100 pi, les escribo tal cual 100 pi. He puesto 110. ¿Vale? 100 pi.
Y nunca sustituyo, porque cuando sustituyes te comes decimales. Entonces yo a mis alumnos nunca se lo cambio. Y además así se acostumbran a usar letras que no se acostumbran nunca. Claro, este es el área. En las anteriores figuras, el perímetro es muy fácil de calcular. Por ejemplo, en el rectángulo, pues sería base más altura. Es decir, 2b más 2h. En el cuadrado, simplemente, pues 4L, ya que los lados son iguales. En el triángulo, pues sumar los tres lados, ¿no? Dependiendo de lo que mide cada uno. En el pentágono, si es regular, pues 5L y ya estaría. En el círculo, yo no puedo sumar lados, porque el círculo tiene infinitos lados. Entonces hay una fórmula especial, que también os la tenéis que creer. La longitud de un círculo, nunca lo vamos a llamar perímetro, lo vamos a llamar longitud, es 2 por pi por r. Es decir, por ejemplo, si a mí me dan un círculo cuyo radio mide 3, pues yo en el área escribiría pi por 3 al cuadrado, es decir, 9pi. ¿Vale? Metros cuadrados, por ejemplo. Y la longitud simplemente sería 2 por pi por r, es decir, r es 3, os recuerdo, pues sería 6pi. ¿Que lo sustituís? Pues 19 y pico, o 20 y pico, ¿vale? Sustituirlo por 3,14, calculadora, o multipliquéis a mano y ya estaría. Entonces este es el resumen de todas las áreas que vamos a utilizar. Generalmente con estas áreas podemos tirar y hacer cualquier cosa.